En las carreteras de California, una hermandad nació para desafiar a los reyes del asfalto. Los Vagos Motorcycle Club son una nación verde, como a ellos les gusta llamarse, que convirtió la lealtad en crimen organizado y los chalecos en uniformes de guerra. Este es el relato de la pandilla que se atrevió a enfrentar a los ángeles del infierno en su propio territorio, ganó una demanda histórica por $2 millones contra la policía y transformó Starbucks en un campo de batalla. Su símbolo, un diablo emergiendo de las llamas, es más que un parche. Es una promesa de que, a pesar de la brutalidad, siempre hay posibilidades de lucrarse con el polvillo blanco. Estos son los Vagos MC. La noche del viernes 23 de septiembre de 2011, el lujo y las luces del casino John Ascuagas Nugget en Sparks, Nevada, escondían tensión. Cerca de Trader Dick's Bar, entre el zumbido de las máquinas tragamonedas, dos clubes enemigos se encontraron. Eran los ángeles del infierno, desafiantes como de costumbre, y los vagos, no muy distintos de los otros, siendo honestos. A las 11:25 de la noche, un intercambio de puños estalló. Lo que comenzó como un forcejeo se convirtió en segundos en una batalla campal caótica. Unos 30 hombres se enredaron en una violenta refriega que rápidamente escaló hacia el punto de no retorno. El sonido de los golpes fue pronto reemplazado por uno más agudo, el de los disparos. Jeffrey Jethro Pettigrew, presidente del capítulo de San José de los Ángeles del Infierno, era un líder respetado de 51 años. Esa noche, su voz de mando no pudo salvarlo. Cayó abatido por las balas en medio del tiroteo. No fue el único en ser alcanzado. Dos miembros de los vagos, Leonard Ramírez y Diego García, también recibieron lo suyo, aunque sus heridas, afortunadamente, no fueron mortales. En el caos, la leyenda encontró a su objetivo. César Villagrana, perteneciente al primer grupo, fue arrestado. Lo habían visto disparar hacia la multitud con una pistola que, como agravante, resultó ser robada. Lo acusaron de asalto con un arma mortal y posesión de un arma robada. Sin embargo, ni siquiera él era el presunto responsable de la muerte de su propio presidente. Pudo ser cualquiera. Lo peor es que la violencia de esa noche fue solo un abreboca. La mañana siguiente trajo un segundo tiroteo relacionado en Sparks, una secuela sangrienta que obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia. Un evento Street Vibrations fue cancelado, privando a la ciudad del rugido de los motores, reemplazado por el silbido de las sirenas y una pesada presencia policial. Y en medio del desastre es posible escuchar comentarios tibios y condescendientes, así no parezcan corresponderse mucho con la realidad. Siempre que hay gente que entra a nuestra ciudad con malas intenciones, van a pasar cosas malas. Eso fue lo que pasó aquí anoche. Lo que sí espero es que la gente no juzgue a la comunidad motociclista por el incidente. No creo que sea una imagen real. Son palabras que, viniendo de un ciudadano común, hablarían de su moderación. Pero no, se trataba del alcalde de Sparks, Geno Martini, quien parecía desconocer que se trataba de dos bandas motorizadas fuera de la ley. El enfrentamiento en el casino Nugget no fue un incidente aislado, sino un brutal recordatorio de una guerra territorial de décadas. Ubicándonos casi 14 años más adelante, el aire en el Firewater Bar and Grill estaba cargado con el humo de cigarrillos y la tensión silenciosa. Era la madrugada del 4 de marzo de 2025 en Ontario, California. En ese ambiente, un chaleco con insignias se convirtió en una provocación mortal. Todo comenzó con una exigencia. Clifford Buckshot Lavoy, de 51 años, y Julian Jules Pulido, 16 años más joven, ambos presuntos miembros de los Mongols, se acercaron a un hombre identificado solo como BS, de quien se dice que pertenecía a los vagos. Su demanda era clara, que mostrara respeto quitándose su indumentaria del club. El tipo se negó. Una discusión verbal se encendió y en segundos la chispa provocó el incendio. Y es que aquello se transformó en un asalto brutal. Los dos primeros atacaron a su contraparte con una violencia calculada. Lo golpearon, patearon y estrangularon, concentrando su furia desmedida en su cabeza y cuello. El agredido intentó defenderse, luchó por escapar, pero estaba en desventaja. La fuerza de sus atacantes lo superó, dejándolo gravemente herido en el suelo del bar. Sangrante y desesperado, BS logró liberarse e hizo una carrera tambaleante hacia la salida. Esperaba encontrar la libertad de su martirio. Lastimosamente para él, no llegó lejos. Mientras cruzaba la puerta, Pulido desenfundó un arma.
disparó múltiples veces a la espalda del hombre que huía. Ante semejante desmadre, el baleado se derrumbó en la acera, atravesando la puerta del bar. Murió allí mismo, con sus heridas demasiado graves para cualquier ayuda. El asesino no quiso esperar las consecuencias de sus actos. Huyó del lugar, desencadenando una persecución policial de 9 horas a través de múltiples condados. Su fuga concluyó en el condado de Kern, donde estrelló por accidente su vehículo Dodge negro en una zanja, poniendo fin a su torpe carrera. Parecía que quería ser descubierto, ya que habría descuidado un par de detalles fundamentales. Al momento de su arresto, Pulido poseía la misma ropa de marca Mongols que había usado la noche del asesinato de B.S. Este fue solo el comienzo de su pesadilla legal, pues ahora enfrentaba cargos federales de asesinato para ayudar a la extorsión, con una posible cadena perpetua obligatoria. Su compañero no escapó por mucho más tiempo. Arrestado en pocas semanas, fue acusado de asalto resultando en daño corporal grave para ayudar a los mismos fines. Fundado en 1965 en San Bernardino, California, los Vagos Motorcycle Club nació de una ruptura tan dramática como cualquier divorcio. 13 motoristas, originalmente miembros del Psychos Motorcycle Club, ya estaban hartos de conflictos internos y se largaron para crear su propia pandilla sobre ruedas. Entre los fundadores estaban Rudy Puro Esparza, quien sería su primer presidente. Ya había formado parte de los Psychos MC, Gil Carrasco, el vicepresidente, Whitey como secretario tesorero y Lucky como sargento de armas, junto a otros como Freddy Ruiz, Harley Hawk, Animal y Crazy John Estrada. Vamos, una alineación de lujo para una banda de forajidos. El contexto no podía ser más cinematográfico. Estados Unidos estaba sumido en la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles, un caldo de cultivo perfecto para rebeldes con causa. Muchos de estos tipos eran veteranos que, cansados de seguir reglas, encontraron en las Harley Davidson y la camaradería una nueva razón de ser. Su objetivo original era simple: fomentar la amistad y el apoyo entre entusiastas de las motos, creando una hermandad alejada de la sociedad convencional y de otros grupos de aficionados. Eso es lo que dicen todos. Asimismo, hay que decir que cuando los fundadores se reunieron para bautizarla, la lluvia de ideas fue tan colorida como sus chalecos. Vagos no fue su primera opción. Consideraron alternativas como Coffin Dodgers, algo así como esquiva ataúdes, resaltando un juego de palabras macabro, y Satan Saints, en nuestro idioma sería santos satánicos, aún más tétrico que el anterior. Pero al final se decantaron por el que todos conocemos, una palabra en español que significa vagabundos, gitanos o personas viajeras, perfecta para capturar su esencia nómada y rebelde. La elección no fue casual. Muchos de los fundadores eran de ascendencia mexicana y el nombre conectaba directamente con sus raíces, añadiendo un toque cultural que los distinguía de otras pandillas de moteros. Desde su forma de ver las cosas, Vagos no solo sonaba bien, sino que transmitía esa idea de libertad, de vida en movimiento constante y de espíritu travieso que los definía. Era un guiño a todos aquellos que se sentían fuera de lugar en la sociedad convencional, forjando una identidad basada en la lealtad y la camaradería entre inadaptados. No era un contexto fácil para surgir, porque San Bernardino, apodada Verdó, era un hervidero de esta clase de asociaciones que hacían que las carreteras fueran más interesantes y peligrosas. Los Ángeles del Infierno, por ejemplo, eran los reyes del asfalto. Para entonces ya tenían una reputación de rebeldes con causa, o sin ella, y una hermandad tan fuerte que hasta las autoridades les tenían respeto. Básicamente, eran los protagonistas de todas las historias de terror. Ellos, a su vez, no estaban solos. Los Outlaws, más antiguos, habían crecido como la espuma, absorbiendo otros más pequeños y expandiéndose por el medio oeste y el este del país. Su rivalidad con los anteriores era tan intensa que parecía una telenovela con motores y cerveza. Y en la costa del Atlántico Medio, si bien los Pagans inicialmente evitaban la violencia, empezaban a coquetear con actividades criminales, como si hubieran resuelto que portarse bien era aburrido. Sí, era todo un ecosistema. Había otros más, como los Breed y los East Bay Dragons, más pequeños. No parecía que hiciera falta otra pandilla más así, aunque ellos no pensaban de esa manera y no se amedrentaron. Al contrario, crecieron rápidamente, absorbiendo desertores de otras organizaciones y expandiéndose por California y luego a otros estados. Habiendo tantos, debían diferenciarse de algún modo. Sus símbolos y colores no surgieron de un capricho, sino de una deliberación tan meticulosa como la elección de una moto.
Los fundadores, con Whitey y Puro a la cabeza, decidieron que el verde sería el color oficial de sus parches y chalecos. No era un verde cualquiera. Era un homenaje a sus raíces mexicanas y una declaración de unidad, fuerza y lealtad. Además, los demás preferían colores más tradicionales, como el rojo o el negro, otro de sus sellos distintivos. El emblema principal, por su lado, sería un diablo rojo emergiendo de la tierra entre humo. Fue un hallazgo de casualidad. Lucky, otro fundador, hojeaba la revista Life cuando se topó con una fotografía titulada Regreso del infierno. La imagen le pareció tan perfecta para representar el espíritu rebelde e intimidante del club que la presentó a votación. Los miembros aprobaron por unanimidad y Moose, otro fundador, se encargó de dibujar el diseño definitivo que se convertiría en su seña de identidad. Con el tiempo, algunas versiones del parche incorporaron al dios nórdico Loki, dios de la travesura, montando una motocicleta. Esta adición intenta reflejar su naturaleza rebelde y juguetona. De esa manera, esos últimos años de la década y principios de la siguiente, la pregunta de si serían absorbidos en un futuro se resolvió rápidamente. Aparecieron más capítulos por toda California. No se estancaron, crecieron como la espuma. Eventualmente, fue tanto el crecimiento que su estado de origen les quedaba pequeño y emprendieron la inevitable expansión. En primer lugar, comenzaron absorbiendo socios de otras pandillas como los Psychos MC y el Diablo MC, una estrategia que les permitió establecer nuevos capítulos por todo el estado. Pero no se conformaron con eso, querían más carreteras, más territorios y, por supuesto, más calamidad. No se puede quitar que era la época perfecta para crecer. Con la situación social y política interna en efervescencia y los hechos en Vietnam, los vagos supieron vender su imagen de hermandad rebelde con sus colores verdes y su emblemático diablo, atrayendo a rebeldes que buscaban pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Igualmente, la movilidad propia de su estilo de vida facilitó aquello. Propios y prospectos viajaban en sus caballos constantemente, estableciendo cabeceras de playa en nuevos pueblos y estados. Así, sin más, saltaron de California a Arizona, Nevada y luego a otros rincones de Estados Unidos. Incluso cruzaron fronteras. México, Canadá y Europa pronto sintieron el rugido de sus Harley Davidson. Su llegada a la tierra de los tacos y los mariachis fue de lo más pintoresca. Lucky, uno de los fundadores, se encontraba en un torneo de softball en Ensenada. Entre tantas miradas, vio a 3 colegas con chalecos que decían vagos. Lo extraño no era eso, sino los colores: negro, gris y amarillo naranja, y un águila en el centro. Nada de verde. Eran de Mexicali, México. Intrigado, lo siguió hasta su fiesta, entabló amistad con su jefe, Tati, y así nació una conexión que cambiaría todo. Contactó a Prophet, entonces presidente nacional del club, y juntos apoyaron la formación de capítulos en México. La expansión a Canadá fue más metódica, pero igual de audaz. Establecieron capítulos en Ontario, a veces aliándose con los Outlaws Motorcycle Club, que ya tenían presencia allí. Usaron reclutamiento agresivo, absorción de organizaciones más pequeñas y una reputación que precedía su llegada. Porque a todas estas, no hay que olvidar que el término 1% en el mundo del motociclismo ya estaba arraigado desde hace más de 20 años, cuando la American Motorcyclist Association, después de los disturbios de Hollister, declaró que el 99% de los motoristas eran ciudadanos respetuosos de la ley, insinuando que el porcentaje restante eran forajidos, rebeldes y criminales. Aunque negaron haber dicho tal cosa, a los acusados les encantó la idea y adoptaron el término como una medalla de honor. Todos, incluyendo eventualmente a los vagos, abrazaron esta etiqueta con orgullo. En su caso, no hay una fecha exacta documentada. Lo que sí es que la adopción del parche coincide con su ascenso en notoriedad y expansión justamente por esta época. Lo integraron en forma de diamante junto a sus distintivos colores verdes y la insignia de Loki, creando una identidad visual que gritaba rebeldía y exclusividad. De igual forma, gritaba otra cosa: ilegalidad. No solo estaban fuera de la ley por andar en semejantes caballos, sino porque el paso del tiempo los vio sumergirse en el tráfico de drogas, la extorsión y el robo. No era solo un estilo de vida, era una estrategia de supervivencia en un mundo que había elegido no incluirlos. Cada delito era un ladrillo más en los cimientos de su poder, un medio para generar ingresos, establecer dominio sobre sus territorios y arrancar a golpes el respeto de clubes rivales y de la propia ley.
Y para la década de los 80, los registros policiales pintaban un cuadro claro. Estaban profundamente arraigados en el negocio de la metanfetamina. Para muestra, un botón. El rugido de sus llantas siempre fue la cortina de humo perfecta. Detrás del estruendo de los escapes y los chalecos con parches, una operación meticulosa se extendía por el país y todo se desmoronó en 1987. Una meticulosa investigación había durado un año. Agentes federales, el FBI y la policía local tejieron silenciosamente una red de evidencias alrededor de una operación significativa de tráfico de drogas. Los objetivos no eran traficantes callejeros, eran miembros de alto rango de los vagos. Cuando llegaron las acusaciones, no dejaron lugar a dudas. La cúpula estaba implicada en una conspiración para distribuir sustancias prohibidas. Entre los arrestados estaba el propio presidente y los líderes de los capítulos del sur de California. Pero entre tantos, un nombre resonó con fuerza: Terry T-Bone Brown, jefe del capítulo de South Bay. Este sujeto no se limitaba a operar en aquellas cálidas costas. Su ambición y su negocio tenían un alcance interestatal. Las autoridades lo implicaron por viajar hasta Rochester, Nueva York, para vender cantidades significativas de metanfetamina. Cada viaje era un tentáculo más de la empresa delictiva extendiéndose y perforando las entrañas de los Estados Unidos. Tras su arresto fue encarcelado sin derecho a fianza. Sobre él se cernía una sentencia potencial de hasta 83 años. No era un peón, era un capo y la ley pretendía hacer un ejemplo de él. Uno a uno varios colegas suyos se declararon culpables. Sus alegatos no fueron solo admisiones de culpabilidad. Fueron confesiones que marcaron un momento crítico. Expusieron ante los tribunales y el público la verdadera naturaleza de los vagos. Una organización amponil metida de lleno en el comercio de narcóticos. Esa era la punta del iceberg, nada más. El dinero sucio necesitaba lavarse. Añadieron el blanqueo de capitales, la extorsión sistemática, el robo de vehículos y la intimidación a testigos a su repertorio criminal. Y las primeras grandes confrontaciones, aquellos choques documentados que solidificaron su reputación, llevaban años ocurriendo. Fue entonces cuando la ley los vio no como alborotadores, sino como una verdadera amenaza. Como si esto no fuera suficiente, como otras agrupaciones de la misma naturaleza, eran violentos. Resulta que mantenían una rivalidad con los Ángeles del Infierno, más antiguos que ellos, y con los Mongols MC, fundados 4 años después de ellos. No es difícil reconocer por qué se odiaban tanto. La lucha no era solo por ego, era por el control de mercados de drogas, reclutamiento y dominación territorial. Mientras los Ángeles del Infierno defendían su reinado, estos otros querían su pedazo del pastel. Y la cosa no se quedó ahí. En realidad, los Mongols eran una cuadrilla hispana para veteranos que eran excluidos de otros grupos por restricciones raciales. Esto creó una tensión natural con los más viejos y a la par los puso en ruta de colisión con ellos, pues compartían raíces mexicano-americanas y por ende un atractivo demográfico similar. Chocaron por el control del sur de California, especialmente en lo relacionado con el tráfico de drogas y esa obsesión por el respeto y la dominación en el mundo ilícito. Pero el terror iba más allá de las luchas entre bandas. Durante algún tiempo, la ciudad de Hawthorne se convirtió en el escenario de una cacería. Bajo el mando del jefe de policía, Kenneth R. Stonebreaker, los oficiales lanzaron una serie de redadas agresivas. Su objetivo declarado era capturar a uno de sus integrantes, sospechoso de una puñalada en un bar. Su método fue una tormenta de acero y miedo. Las puertas de las casas de los miembros de los vagos y sus familias se hicieron añicos bajo las botas de los agentes. No solo buscaban, arrasaban. Las viviendas fueron registradas con violencia, confiscando motocicletas y coches, infligiendo daños a la propiedad sin miramientos. El operativo se extendió más allá, alcanzando incluso las residencias de vecinos inocentes. Los testimonios luego revelarían el horror en detalle: lenguaje obsceno, fuerza innecesaria, armas apuntando a las cabezas de niños, arrestos falsos. Los abogados argumentarían que aquello poco tenía que ver con encontrar a un sospechoso, todo a través de una campaña de acoso para presionar su rendición a través del miedo colectivo. Por ese motivo, en 1990, ese miedo se convirtió en una demanda. Un juicio civil de más de 3 meses en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles reunió a alrededor de 70 demandantes. Acusaban al Departamento de Policía de Hawthorne de una campaña sistemática de abuso. La American Civil Liberties Union,
Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Representándolos, luchaba por proteger los derechos constitucionales contra registros ilegales, incautaciones y fuerza excesiva. Una testigo crucial surgió de las mismas filas policiales, la exoficial Dana Griffith. Su testimonio fue devastador, revelando que la policía realizaba rutinariamente informes falsos, trato brutal a sospechosos y arrestos injustificados, todo con la aprobación de sus superiores. La vindicación llegó con un veredicto histórico. Los moteros ganaron la demanda y recibieron un acuerdo de $2 millones. Leonard Varela, un integrante profundamente involucrado en el proceso, no pudo contener la emoción. El dinero no importa. Solo queríamos que esos bastardos entendieran que nosotros también somos personas y que la ley aplica para todos. Estaban muy contentos, no lo podían ocultar. Era un triunfo contra el sistema que quería destruirlos. Uno de sus defensores de la American Civil Liberties Union dijo: "No creo que nadie esperara que un club de motociclistas lograra esta victoria, pero demostramos que cuando se violan los derechos de alguien, se puede obtener una defensa plena en nuestro sistema". Después de los honorarios de abogados, aproximadamente 1.5 millones se los distribuyeron. Fue una victoria significativa, un mensaje claro contra las tácticas policiales abusivas. Sin embargo, el sabor de la victoria era amargo para los derrotados. Un exoficial descontento predijo que el acoso aumentaría a pesar del acuerdo. Claro, ellos no iban a cambiar por una sentencia judicial. Y es que el 26 de octubre de 2001, en Costa Mesa, en California, era un crisol de entusiastas y clubes. Entre ellos, los Vagos y los Ángeles del Infierno. Allí se observaban con una hostilidad realmente alarmante. Un altercado aparentemente menor fue suficiente para encender la mecha. Un empujón, una mirada desafiante, una palabra fuera de lugar, y de pronto la chispa prendió la pradera. En cuestión de segundos, la tensión se transformó en caos desatado. Lo que comenzó con unos pocos terminó en una batalla campal. Entre 60 y 80 hombres se enredaron en una violenta melee, una tormenta de furia y metal imposible de contener. Los puños volaban, sí, pero no eran lo único en el aire. Los combatientes echaron mano de lo que tenían cerca. Piezas arrancadas de sus propias motocicletas, manillares convertidos en porras, tanques de gasolina usados como martillos pesados, tubos de escape improvisados en lanzas. El estruendo del metal golpeando cuero y carne se mezclaba con los gritos, componiendo una sinfonía caótica que se prolongó durante 5 eternos minutos. Oficiales de múltiples departamentos policiales y del alguacil del condado de Orange actuaron como un cubo de agua fría. Como pudieron, restauraron la ley y el orden. Los motociclistas huyeron de allí y las consecuencias fueron tan difusas como la pelea misma. Los investigadores enfrentaron un muro de silencio. Testigos y participantes se negaron a cooperar. El alcance total de las heridas y los daños a la propiedad quedó siempre oculto. Incluso la posible participación de un tercero, los mongols, que estaban presentes, quedó en la incertidumbre. Lo único que se filtró es que 2 personas fueron tratadas por heridas en el lugar. Un hombre fue arrestado, no por la pelea, sino por agredir a un oficial de policía durante la estampida. El recinto ferial fue clausurado de inmediato y los oficiales insistieron en mantener su pesada presencia, un recordatorio mudo de la seriedad del enfrentamiento. Cada delito era otro motivo para intentar pisotearlos. Por eso, el amanecer del 9 de marzo de 2006 no anunciaba un nuevo día, sino el principio de un asedio. Bajo el nombre en código Operación 22 Green, una fuerza de tarea masiva se puso en movimiento. Unos 700 oficiales del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, junto con departamentos de policía y alguaciles locales, se coordinaron para un solo objetivo: desmantelar a los Vagos. Era una de las mayores operaciones coordinadas jamás emprendidas en el sur de California contra una banda de motociclistas forajidos. El objetivo no era solo realizar arrestos, era asestar un golpe paralizante a sus empresas criminales, centrándose en su involucración en el tráfico de drogas, la posesión ilegal de armas de fuego y crímenes violentos. La investigación, construida durante años de acumular evidencias sobre sus actividades ilegales, había llegado a su punto culminante. Las redadas se ejecutaron con precisión militar. Las puertas de clubes y residencias saltaron en sus goznes ante el empuje de las botas tácticas. El balance fue contundente. 25 miembros y asociados fueron arrestados.
Pero los números contaban una historia más profunda. 95 armas de fuego ilegales, drogas ilícitas, $6.000 en efectivo y 2 motocicletas robadas fueron incautados. Para ellos fue un golpe significativo. Aunque nada que no pudieran solventar, seguían operando a pesar de los contratiempos. La mejor evidencia de ello fue San José, California, en mayo de 2009. La noche terminaba para una mujer en un centro nocturno. Allí conoció a 3 hombres integrantes de la organización. Ofrecieron llevarla a casa. Una oferta que parecía un acto de caballerosidad que, sin darse cuenta, era una trampa. En lugar del rumbo seguro a su hogar, el destino fue su clubhouse en Kings Row. Dentro de esos muros, la promesa de seguridad se convirtió en una pesadilla. Según los informes policiales y del San José Mercury News, la mujer fue golpeada y agredida sexualmente por los 3 delincuentes. El incidente no salió a la luz de inmediato. Fue en junio cuando fueron finalmente arrestados y acusados formalmente por lo sucedido. Los cargos no eran hechos aislados, se enmarcaban en una serie más amplia de alegaciones delincuenciales que los rodeaban, pero que ahora incluían delitos sexuales, mostrando una escalada en la naturaleza de sus conductas reprobables. Esta última, por supuesto, no tardó en hacerse presente de nuevo. El 27 de enero de 2010, los vagos, digamos, animaron el cafecito de Starbucks, y es que algunos integrantes viajaron desde Yuba City hasta Santa Cruz, un pueblo costero del norte de California, uno que los ángeles del infierno consideraban su patio trasero. Iban en moto, con su líder siguiendo en una furgoneta blanca, como si fueran una excursión turística. Dieron vueltas por el centro de Santa Cruz buscando enemigos, hasta que encontraron a 2 fuera de un Starbucks. Definitivamente, era la oportunidad perfecta para provocar. Los enemigos, como era de esperarse, se picaron al instante. Se montaron en sus caballos y persiguieron a los vagos por Front Street. Durante la persecución, el líder de estos últimos giró su furgoneta para bloquear el tráfico. Se bajó y se enfrentó él solito a 3 adversarios. Este imprudente sujeto perdió el combate y otros de sus socios se unieron a la pelea, transformando el lugar en un verdadero caos. Y afortunadamente, no hubo muertes. Prácticamente al mismo tiempo, el departamento de policía de Hemet se convirtió en el blanco de una serie de ataques tan ingeniosos como aterradores. Para comenzar, algún chistosito intentó provocar una explosión redirigiendo las líneas de gas natural dentro de las oficinas de la Fuerza de Tarea contra Pandillas del Valle de Hemet San Jacinto. El intento falló, sí, marcando el inicio de una campaña sostenida contra la policía. Los ataques posteriores incluyeron un arma casera amañada para disparar a oficiales antipandillas, un dispositivo mortal adherido a un vehículo policial no marcado que se cayó antes de detonar, y un incendio que destruyó gran parte de las instalaciones de un campo de tiro policial unos meses después, en abril. Otros incidentes incluyeron la quema de patrullas y camiones de aplicación de normas urbanas cerca del ayuntamiento. Las autoridades sospechaban que estos actos eran represalias de miembros de pandillas enfadados por las medidas en su contra, pero no se nombró formalmente a ningún sospechoso y se ofreció una recompensa por información que llevara a arrestos. Entretanto, se especulaba que estos moteros estuvieron involucrados, aunque nada oficial. Simplemente no había pruebas. Fuera de esto, el asedio era tal que Dave Brown, el jefe de policía de la localidad, tuvo que suplicarles a las autoridades en un memorando. Los informes de inteligencia indican que las instalaciones policiales probablemente sean el foco de futuros actos delictivos. Se requieren medidas inmediatas para reforzar estas instalaciones. Casi un año más tarde vinieron los acontecimientos en el casino John Ascuagas Nugget en Sparks, Nevada, que ya fueron explicados. Eran cada vez más desmadres y el FBI decidió que ya estaba bien de juegos con ellos. Se lanzó a una investigación tan extensa como un viaje en tráiler por toda América. El objetivo era claro: desmantelar sus operaciones de tráfico de metanfetaminas, compra de armas ilegales y manejo de motocicletas robadas. La investigación se centró en 3 de sus capítulos en el área de Sacramento y se basó en operaciones encubiertas que comenzaron en marzo de 2013. Agentes del organismo público y fuentes confidenciales lograron comprarles esa sustancia ilegal en varias ocasiones directamente. Los agentes pronto descubrieron que infiltrarse en el club no era tan fácil. A pesar de estos desafíos, en la primavera lograron colocar a un empleado encubierto en los vagos del área de Sacramento, apoyado por un individuo que cooperaba con el FBI a cambio de una sentencia reducida por cargos no relacionados.
El 30 de julio del año siguiente, llegó el día de la verdad. Varios miembros fueron arrestados y acusados federalmente de distribución y posesión con intención de distribuir metanfetamina, actividades de armas ilegales y otros delitos relacionados. Entre los indiciados estaban James Klein, Leonard Walter, Michael Wright y Richard Cárdenas. 2 sospechosos adicionales permanecieron como fugitivos, probablemente pensando que sus llantas eran mejores que la defensa de un abogado. Y así siguieron, jugando al policía y al ratón, hasta que llegó el otro accidente en el Firewater Bar and Grill, en Ontario, California, mencionado antes. Este último evento demuestra que en pleno 2025, el Vagos Motorcycle Club, también conocido como la Nación Verde, sigue activo contra todo pronóstico. No puede ser de otra forma. Cuenta con aproximadamente 4.000 integrantes repartidos en unos 200 capítulos. Hoy, sus chalecos verdes se ven desde Arizona hasta Hawái, pasando por Idaho, Illinois, Nevada, Oregon, Utah y Missouri. Pero no se conforman con Estados Unidos. Tienen presencia en Europa y una decena de capítulos en México, incluyendo Baja California, Jalisco y la Ciudad de México. Y sí, permanecen fieles a las Harley Davidson y a sus parches verdes. Para remate, su estructura es jerárquica y militar, con rangos bien definidos y un periodo de prueba que los prospectos deben superar antes de convertirse en miembros plenos. La lealtad y el secretismo son sus señas de identidad, aunque son conocidos por sus actividades criminales, tráfico de drogas, posesión de armas ilegales y violentos enfrentamientos. Pero el universo biker no se limita a un solo nombre. En paralelo, otros clubes han forjado su propio camino bajo códigos similares de lealtad, jerarquía y resistencia. Entre ellos, uno destaca con fuerza: los Outlaws MC. Su historia está marcada por la misma mezcla de hermandad y sombras, con un legado que los ha convertido en protagonistas inevitables del motociclismo fuera de la ley. Su historia la tienes justo ahora en pantalla. Esto es Historia sin Tiempo.